Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de lunes 29 de septiembre del año 2025 les habla Vidal Dorado en vivo y en directo. Estamos en el análisis de lo que va a significar la segunda vuelta este próximo mes de octubre. Fecha en la que los bolivianos no solamente van a elegir al presidente y vicepresidente de este país, sino definir el futuro de los bolivianos por los próximos 5 o tal vez 20 años. Las próximas generaciones van a juzgarnos si hacemos bien o mal en la decisión que tomemos próximamente. Para el análisis respectivo de esta fecha, hemos invitado al senador William Torres, a quien le doy la cordial bienvenida. Es la primera vez que lo tengo en el estudio. Vidal, un gusto recibirlo. Un gusto. ¿Cómo está usted en este mes de septiembre todavía? Bueno, feliz y contento de saber que acabamos de celebrar los 215 años de la gesta libertaria de 1810. Cómo no recordar de nuestros próceres como Ignacio Barne, Colorado Mercado, Ana Barba, Monseñor Salvatierra, en fin, tantos próceres que nos dejaron este legado de libertad, este legado de progreso, de lucha, en fin. Entonces nos sentimos muy bien. Entiendo que hoy también celebra un año más de vida de su fundación, San Miguel de Velasco. Un gran saludo para ellos, y usted que es migueleño, un abrazo para usted, Vidal. Los migueleños siempre han sido hombres de punta, hombres de trabajo, y gente que ha trabajado siempre para ser exitosos, y son todos exitosos. Felicitaciones por este aniversario, Vidal. Muchas gracias, senador. Igualmente a la gente que nos ve, que nos sigue a través de las redes sociales, porque las redes sociales tienen esa ventaja precisamente de poder conectarse con el mundo entero. Y las redes sociales tienen la ventaja de que te llega directamente a tus manos, porque es en el teléfono celular que la gente se conecta en este momento. Senador William Torres, ¿cómo ha visto usted el panorama que se presenta para la segunda vuelta? ¿Qué nos ha dejado la experiencia del 17 de agosto en carrera? 4 candidatos, 2 binomios, muy disputada la cosa. La guerra sucia parece imponerse durante esta campaña electoral. Bueno, Vidal, yo ciertamente veo con mucha preocupación. Creo que el pueblo de Bolivia ve esperanzado que este 19 de octubre pueda ser electo un binomio que nos saque de esta crisis. Hay que reconocer que estamos atravesando por una de las crisis más agudas en el plano económico, en el plano político mismo, y en el plano social. Entonces, ojalá estas ilusiones, estas esperanzas de nuestro pueblo se materialicen. Sin embargo, yo le decía, veo con preocupación. ¿Por qué? Porque no encuentro ninguna propuesta en ninguno de los binomios. Le hemos escuchado decir a Tuto Quiroga, que estuvo en Estados Unidos, aparentemente gestionando 12.000 millones de dólares, pero no nos dice de dónde son esos 12.000 millones de dólares, para qué son los 12.000 millones de dólares, cómo los van a emplear, de qué manera le van a entregar. En fin, no nos hablan de proyectos, no nos dicen absolutamente nada. Nos hablan de un monto global. Y esto, lógicamente, no nos deja satisfechos, porque para saber de qué hay esos 12.000 millones de dólares, primero tienen que decirnos cuáles son los proyectos en los que pretenden emplear, destinar, invertir, porque el Fondo Monetario Internacional, que es la institución a la que aparentemente han acudido, no entrega la plata y dice, bueno, ustedes quieren 12.000 millones de dólares, tomen los 12.000. No, así no es la cosa. El Fondo Monetario Internacional impone condiciones, no solamente en términos de intereses, sino impone condiciones en términos políticos.
Recordará, por ejemplo, de dónde nace el 21060. Nace precisamente de una imposición del Fondo Monetario Internacional, que en ese momento Bolivia, decía Víctor Paz, se nos muere, Bolivia se nos muere. Entonces el Fondo Monetario recordará del famoso Jeffrey Sachs. Él fue el que dijo, bueno, para que Bolivia no se muera, esto es así. Y entonces el 21060 viene de allá. Y ahora el Fondo Monetario Internacional lo menos que va a decir es, bueno, señores, lo que ustedes tendrán que hacer es esto, acortar o achicar el Estado, imponer más intereses al pueblo, como es costumbre de ellos, levantar el subsidio a los combustibles y otra serie de medidas, pero que no nos dice Tuto Quiroga aquello, nos manifiesta a los bolivianos que habrá 12.000 millones de dólares para salir de esta crisis, pero no nos dice cómo le entregarán, cuándo, dónde y en qué condiciones. Ahora, ¿qué tan grave puede ser las condiciones que nos ponga el Fondo Monetario Internacional, tomando de repente como parámetros experiencias muy próximas? Por ejemplo, Milei en Argentina ha recurrido al Fondo Monetario Internacional. Así es, mire, Milei aparece, y bueno, y este es un... No hay que parangonar con lo de la Argentina, pero tiene algo de parecido. Cuando dice Milei, ¿qué decían? ¿Qué decían los argentinos? Decían, cualquiera menos Alberto Fernández, cualquiera menos los kirchneristas, cualquiera menos los peronistas. Y entonces aparece el Salvador, el libertario Milei, y de pronto dice, bueno, yo en par de meses voy a reflotar la economía argentina. Y entonces el Fondo Monetario Internacional le da 20.000 millones de dólares. Y se le acaban los 20.000 millones de dólares. Ni siquiera concluyó el año, ya se le acabaron. Y cuando se le acabaron los 20.000 millones de dólares, los argentinos empiezan a sufrir una mayor crisis que la que estaban viviendo con Alberto Fernández. Entonces es ahí cuando vienen las primeras elecciones parciales para elegir legisladores en la Argentina, el pasado mes de agosto, donde eligen a diputados y senadores de Buenos Aires, y donde de manera inesperada, porque no se esperaba aquello, Milei pierde de manera pero catastrófica. Ahora viene en octubre las elecciones generales de todas las provincias de la Argentina, y entonces se prevé que la derrota de Milei va a ser mucho peor. Este tema pareciera que se está replicando en Bolivia. ¿Por qué digo aquello? Porque en Bolivia nuestro pueblo con sobrada razón dice, bueno, cualquiera menos Arce Catacora y menos la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahorita, para el pueblo de Bolivia en esta crisis, votar por Tuto, votar por Paz, da lo mismo que votar por cualquier otro, pero que no sea de la izquierda, que no sea aquello que le llaman de manera hasta casi peyorativa el socialismo del siglo XXI. Y resulta que esos aquí por quienes se va a votar, aquellos supuestos salvadores, como Jorge Quiroga, como Rodrigo Paz, no nos presentan ningún plan de trabajo para decir, hermanos de Bolivia o bolivianos, compatriotas bolivianos, saldremos de esta crisis de esta forma. Yo no le he escuchado, bueno, a Tuto Quiroga se le escucha hablar de 12.000 millones de dólares. Perdón, senador, interrumpo brevemente, tomando en cuenta lo que usted está analizando, que me llama mucho la atención. En este momento votar por Tuto o por Paz es lo mismo o da lo mismo, pero que no sea ni el MAS, ni Evo, ni Catacora. Ahora, no hay plan. Ya, si no son los créditos, porque los dos están planteando créditos, tanto Tuto Quiroga, Rodrigo Paz, si no son los créditos la solución, entonces ¿por dónde pasa la solución a la crisis que vive el país? Porque hay una crisis en este momento. No, sin duda, por eso yo digo, el pueblo de Bolivia calculó
que será tolerante, aguantará la crisis unos 3 meses más a partir del 8 de noviembre. Y cuando transcurran los 3 meses, lo primero que le va a decir, bueno, pasaron 3 meses y no nos dan ninguna señal de mejoría. Pasarán otros 3 meses más, 6 meses y les dirán, no señores, ustedes nos mintieron, porque acá no hay mejoría. Y entonces, ¿dónde está lo que nos plantearon? Nos dijeron que con ustedes íbamos a tener mejor calidad de vida, más empleo, estabilidad, porque de algún lado tiene que... ¿Qué van a hacer para sacar plata, dólares, para comprar combustible? El tema combustible, el tema dólares va a ser un tema tremendamente acuciante, de modo que yo no encuentro, no escucho que nos digan, tranquilo, que vamos a resolver el tema de la gasolina y el diésel de la siguiente forma. ¿Qué nos están planteando? Nos están planteando el levantamiento del subsidio, uno de manera digamos, total y otros de manera gradual. Pero al final ambos plantean lo mismo. ¿Será la salida? No sé. Nos hablan de achicar el Estado, nos hablan de privatizar algunas empresas, las más deficitarias. No me parece mal eso, me parece bien, pero ninguno nos dicen, compatriotas, este es el camino para que nosotros resurjamos y en 1 año, 2 años, nosotros tendremos un crecimiento del 3, del 4%. No nos dicen. Ninguno habla de crecimiento. Ninguno habla del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto ascenderá? Si ahora tenemos 41.000 millones de dólares, no nos dicen que en 1 año serán 42.000, serán 43.000, no nos dicen. Entonces, senador, estamos mal. Vuelvo a insistir en esto. De repente había un candidato que decía, por ejemplo, vamos a vender el litio de forma adelantada, y ese era Manfred Reyes Villa. No digo que sea la solución, pero decía, voy a hacer esto para inyectar recursos económicos al país. Pregunto, porque de repente estamos entretenidos con el tema de la guerra sucia y nos estamos olvidando de conocer o exigir propuestas a los candidatos. ¿Cuál cree usted que es la solución? Mire, yo creo que debería rápidamente reactivarse el tema hidrocarburífero. No se ha planteado, yo no he escuchado de ninguno de ellos. En opinión mía debería haberse reformado la ley de hidrocarburos. Yo considero de que esa ley tiene que ser más atractiva para la inversión privada extranjera, porque con esos porcentajes que se tiene, nadie va a querer venir a invertir en Bolivia. ¿Quién va a querer ganar un 18%? Nadie. El empresario quiere ganar plata, pero no de esa forma. Hay que darle seguridad jurídica al empresario, hay que darle condiciones adecuadas para que inviertan en el tema hidrocarburífero. En Bolivia hay reservas. En el tema del litio es un tema bastante delicado e interesante. Los contratos no pueden ser contratos leoninos como los que pretendieron aprobar hace poquito tiempo. Los contratos tienen que ser mucho más claros y, por supuesto, equilibrados entre el inversor y el Estado boliviano, ¿no? Al igual que en las inversiones hidrocarburíferas. En las inversiones hidrocarburíferas hay un desequilibrio terrible, en opinión mía, donde el empresario gana 18 y el Estado gana 82, ¿no? Entonces eso no está bien. Una cláusula de repente que es regla en el universo, 50-50, tal vez sería lo ideal, ¿cree usted? ¿Quién sabe? Tal vez me parece atractivo aquello, quién sabe, o un 52, 53, porque siempre tiene que haber un pequeño desequilibrio, porque cuando se 50-50, cuando llega el momento de definir,
entonces a veces se empantana, Ujú. ¿no? Entonces acá tiene que haber un 51% para el Estado, un 52%, no sé, habrá que estudiar ese Porque tema, el que invierte también corre riesgos, ¿no? Hay pero que ser claro, claro. y él tiene tiene el derecho de asegurar su inversión. Así es. Pero nadie nos habla de aquello, a todo mundo, mire, usted no puede hablar de ese tema con Tuto Quiroga porque le tiemblan las chuquizuelas, porque claro, ahorita hablar de aquello para él es como que restarse votos, ¿no? Todo mundo le miente al pueblo, todo mundo le dice sí, que vamos a hacer esto, aquello, pero no le dice la verdad. Yo creo que hay necesidad de sinceramiento, no solo en el tema de hidrocarburos, sino también en el tema del litio. Perfecto, muy bien. Me encanta que toquemos este tema porque estamos prácticamente demandando de los candidatos de que tengan claridad con la población en general. Un tema que ha salido a rebrote recién estos días, senador William Torres, y que ha sido motivo de escándalo y escarnio, que golpea mucho a la gente del interior. ¿Usted de dónde es, disculpe? Yo soy nacido en Cochabamba, pero soy hijo de chaqueño. ¿Usted se considera colla, chaqueño, camba, Cruceño, porque yo cruceño? nací allá y Ujú. a los pocos días ya estuve acá y estudié, viví toda mi vida acá. No sé si será verdad o mentira. ¿Qué sentimiento provoca en usted esta frase que supuestamente se atribuye a Juan Pablo Velasco de que hay que matar a todos los collas? Mire, yo la verdad creo que hay una suerte de intolerancia, hay una suerte de, diríamos, racismo, porque los bolivianos deberíamos ser tolerantes con todos, ¿no es cierto? En cualquier parte de Bolivia todos deberíamos ser recibidos de la misma forma. Eh, Acá los que vienen del interior y los que, por ejemplo, van de acá allá igual. O sea, yo, por ejemplo, si bien es cierto, no nací aquí, pero viví toda mi vida. Apenas me fueron a parir allá. Entonces, pero que además mis padres son de este otro lado. Entonces, yo pues siempre he defendido y voy a defender Santa Cruz porque yo soy, si no nací bien, pero yo soy un cruceño e hice harto por nuestro departamento. Claro. Mire, fui uno de los impulsores, por ejemplo, cuando fui magistrado y presidente del Tribunal Departamental de Justicia, de la desconcentración la Administración de Justicia. Y yo siempre destaco la labor de nuestro alcalduli Percy Fernández, que en paz descanse. Él fue el que un día, cuando yo lo invité a un acto de inauguración del año judicial, vio que nuestro edificio era ya insuficiente, porque ese edificio se construyó cuando nosotros éramos 800, 900 mil habitantes en nuestro departamento Vidal. ¿Dónde estaba ese edificio? El edificio, el actual edificio del órgano judicial. Ah, ya, el que está aquí en el centro de la ciudad. Claro, el que está en el primer anillo y la Monseñor Rivero. Ujú. Ese edificio ya no soportaba tanto peso y el alcalde se dio cuenta de aquello en ese acto, en el vino de honor, y me dice, presidente, oiga, esto se nos cae cualquier rato. Y le dije, efectivamente, ¿y a partir de qué? Me dijo aquello. A partir de que resulta de que tenía que subir algún personal a pisos de arriba y esos ascensores eran para 6 personas. Entonces, no, habían unas colas interminables. Entonces me dice, este se cae. Yo le digo, oiga, alcalde, usted que siempre ha sido comprometido con la justicia, queremos instalar unos ascensores externos, panorámicos. Usted ayúdenos con ese tema. Y me dice, no tengo mayor problema, yo les ayudo. Pero, me dice, ¿no es mejor que desconcentremos? Entonces le digo, pero claro, le digo, vamos llevando casas de justicia a los 15 distritos de nuestro municipio. Y ahí empezó la desconcentración. Claro, y al otro día, Percy Fernández le dijo a la arquitecta Angélica Sosa, Angélica, mañana con todo el equipo visite al presidente.
Y fue así de violento el tema, y por eso es que tenemos Las casas judiciales. casas judiciales en todos los distritos, Vidal. Muy proactivo prácticamente. Pero claro, ese buen aporte hizo Percy Fernández, y por supuesto este ciudadano... Ahí va a ir precisamente porque usted terminó hablando de Percy y me estaba hablando de usted y su función en Santa Cruz. Claro. Y como fiscal, yo fui presidente de la Asociación de Fiscales, por eso vi con mucha pena cuando hace pocos días vi que lo incendiaron aquel edificio, tal vez usted recuerde todavía, que ese edificio era de Videsa, ¿recuerda? Claro. Y estaba botado, ahí estaba, y nosotros, como asociación, de acuerdo del gran jefe que tuve como fiscal departamental, el doctor Pancho Borenstein, le digo, doctor, pero compremos esto. No hay plata porque se estaba implementando el nuevo sistema procesal penal y necesitábamos más fiscales y no teníamos dónde. Entonces, en una protesta que vinimos, porque trajimos, me acuerdo bien, y a los que tal vez los fiscales jóvenes no conocen, pero desde la FELCC, de donde Sí, está ahora, me acuerdo. Las taperitas que tenían ahí, las casetitas que tenían ahí frente a la FELCC, claro. conocí. Y entonces nos vinimos con los presos, los aprendidos enmanillados a pie en protesta desde allá hasta lo que ahora es la brigada parlamentaria, que en ese tiempo estaba ahí el Palacio de Justicia. Y estaba la prefectura, que no era gobernación todavía. Mire usted. ¿No? Estábamos en esta parte, senador, de la frase de Juan Pablo Velasco. Me decía usted que hay un tema de racismo de por medio. No sabemos si es verdad o mentira, solamente él podría confirmar o negar aquello, aunque ya lo negó, pero según la investigación oficial correspondería a una cuenta suya. Si fuera verdad estas frases de Juan Pablo Velasco, ¿qué debiera pasar? Mire, yo lamentaría muy de veras que eso sea cierto. Lamentaría muy de veras, porque no podríamos tener un gobernante que tenga esos sentimientos. Porque el gobernante es como el padre de familia, que lo que hace es gobernar para todos, los hijos, a todos, y los hijos no todos son buenos, hay algunos también medio descarriados, pero es padre de todos. Entonces, yo creo que no estaríamos frente a un buen gobernante, lastimosamente, y que en lugar de unir, en lugar de incluir, estaría excluyendo y se estaría convirtiendo más bien en un elemento disociador y de confrontación. Eso es terriblemente grave. En todo caso, creo que hay una institución encargada de revisar y verificar si ese audio o ese video corresponde a Juan Pablo Velasco, y si la cuenta le corresponde también. Creo que están en esa tarea. Esperamos que nos den los resultados pronto, y en función de ello, ya bueno, opinaremos con mayor propiedad, pero sería lamentable muy de veras. Y yo creo que el pueblo de Bolivia lo menos que haría es darle un voto castigo. Es necesario una aclaración urgente para este tema porque, como dice usted, son los padres de la patria, son los gobernantes, son como padres para los bolivianos. Bueno, pero no solamente en esa vereda, también en el otro lado hay problemas, hay conflictos serios. También dije, no dije y me desdije. ¿Cómo ve usted al capitán Lara? Mire, estamos hablando de Juan Pablo Velasco, vamos a hablar de Edman Lara ahora. Los vices han tomado un rol protagónico en esta elección por encima de los candidatos a presidente. ¿Cómo lo ve a Edman Lara? Mire, yo veo de la misma forma, con ojo crítico, que igual que a Juan Pablo Velasco. Mire, algo que me deja definitivamente preocupado es la conducta, la actitud excesivamente confrontacionista y desmedida del ex capitán Edman Lara. Pero no solo aquello, hace algunas horas, algunos días se ha
logrado ver también que la esposa está en el mismo plano, que se han prendido a golpes con algunas personas de la misma tienda por algunas desavenencias que seguramente tienen, y eso es lamentable. La esposa sé que ha sido electa como diputada, y se supone que los senadores, que los diputados, somos el espejo en el que se mira el pueblo, nuestros mandatarios, y tenemos que ser un digno ejemplo. No podemos dar un pésimo ejemplo con ver esas escenas. Realmente son señales de que no vamos a tener un legislativo maduro, un legislativo que guarde cordura, un legislativo que trabaje para su pueblo. Yo estoy muy preocupado, y por el otro lado lo veo a un Edman Lara que a todo mundo amenaza con meter preso. Entiendo que él es policía y todo ve por ese lado, pero es más, él no es quien mete preso. Si quisiera meter preso, hay que recordarle que no es el órgano ejecutivo el que mete preso, es el órgano judicial, y en algunos otros casos una institución llamada Ministerio Público, de modo que creo que hay excesos, aún no hay una suerte de ubicación, no hay madurez, y esto preocupa porque lo que queremos es salir de un momento en el que estamos viviendo, donde la desinstitucionalización ha marcado, digamos, un hito, pero de los más cuestionables. No olvidemos que en este minuto tenemos autoprorrogados, que no son el mejor referente. Hace pocos días lo hemos visto al actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Saucedo, cuando ya entra en opiniones políticas, pero lo que es peor, ya tiene un proceso de juicio de responsabilidades. ¿Por qué? Porque emitió una instructiva, una circular, pidiendo que revise los plazos procesales para solo 3 personas: Pumari, Marco Antonio Pumari, la señora Áñez y el gobernador Camacho, cuando en realidad debería haber instruido para todos los encausados, no solo para 3 personas. Eso demuestra que también ya hay una fuerte influencia de quienes aparentemente van a asumir el gobierno en estos siguientes días, después del 8 de noviembre. Y eso es lamentable, porque no queremos una justicia que diríamos cooptada por el poder político. Queremos una justicia independiente, una justicia que nos dé certeza a los bolivianos de que cuando tengamos un problema acudamos a una autoridad, y esta autoridad falle acorde a la Constitución y las leyes especializadas del Estado boliviano, pero con las actuales autoridades no. Esto es preocupante. ¿Usted cree que el señor Romer Saucedo está haciendo genuflexia adelantada a los próximos gobernantes? No me cabe duda por la forma como ha venido actuando. Hay una falta de madurez desde mi punto de vista, hay una precipitación tremenda, y lo digo como ex magistrado, como ex fiscal. Por ejemplo, el doctor Saucedo entra en el plano político, invita a retornar a todos los presuntamente exiliados o aquellos perseguidos políticos. La pregunta es, ¿él tiene certeza de que hay perseguidos políticos? ¿Él tiene certeza de que hay exiliados? Yo no tengo certeza. Hay muchos que están fuera de Bolivia, que han salido de Bolivia, pero nunca supe por qué salieron. Unos dicen que porque se han sentido perseguidos, etcétera, pero dejemos que la justicia sea la que diga eso. Si tuviera que evaluarlo desde el punto de vista legal, ¿cómo se califica el proceder del señor Romer Saucedo? Mire, yo no creo que esté cumpliendo la labor que le ha encomendado el pueblo a tiempo de ser electo
al señor Romer Saucedo. El señor Romer Saucedo creo que ya ya roto el principio de independencia y equilibrio al haberse sometido diríamos, a una fuerza. No sabemos si será Tuto Quiroga o será el señor Rodrigo Paz, pero creo que no es lo que esperamos los bolivianos de su autoridad, ese tipo de conducta. Yo en lo personal pido, y sí planteé la reforma de la Constitución precisamente para dejar de lado las elecciones democráticas y que éstas sean meritocráticas, porque ustedes se darán cuenta, no precisamente el pueblo vota por los mejores técnicos, por los mejores abogados, votan por aquellos abogados al que el poder político los respaldó o que tuvo una mejor verba, qué sé yo, pero no el que tiene mejores conceptos técnicos. Por eso creo que no se debe descartar la posibilidad de reformar la Constitución en cuanto se refiere a la forma de elección de nuestras autoridades jerárquicas. Era necesario tocar el tema de la justicia con usted, senador William Torres. Antes que nos vayamos, porque ya llevamos media hora, si no se ha dado cuenta, es emocionante conversar. Las encuestas han sorprendido a todos. Ahora sucede que el que estaba arriba está por abajo. ¿Qué le dicen las encuestas? Mire, lo primero que yo advierto es que más allá que sea Mori o que sea otra empresa encuestadora, no gozan de credibilidad. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral debió haber prohibido las encuestas, entre tanto no se realice una auditoría a las empresas encuestadoras. Porque veamos el último resultado de las elecciones del 17 de agosto. ¿Cuál de esas encuestadoras le daba como ganadora a Rodrigo Paz? ¿Cuál? Ninguna. Ninguna. Y así, si vamos haciendo una retrospectiva, las empresas encuestadoras no gozan de credibilidad. En este caso, como no goza de credibilidad, yo tengo también la duda que tiene el pueblo. Es 47-39, 47 para Jorge Quiroga. ¿Será verdadero? ¿No será que las encuestadoras ahora están haciendo lo mismo que la vez pasada? De sacar las cifras, los porcentajes en función de quién les paga, para pareciera que fuera así. Por eso es poco creíble desde mi punto de vista los datos que nos arroja la encuestadora, donde dicen que Jorge Quiroga tendría el 47% y Rodrigo Paz 39%. ¿Hay alguna intencionalidad de por medio? Pero claro, la intencionalidad es lógica. Favorecer a quien le pagan. No sé quién ha pagado, no sé si es Tuto Quiroga o es Rodrigo Paz, no creo que sea Rodrigo Paz. Han actuado así, siempre han sido así, y desafortunadamente inclusive se dice que algunos medios de comunicación se han prestado a esto. Yo no tengo certeza de aquello, pero si fuera así sería muy lamentable. Aquí se estaría tratando de favorecer e impulsar a una candidatura que no es la que aparentemente va a ganar, sino más bien la que pretende volcar en su favor el caudal electoral sin que este sea real. También se advierte que están entrando en unos niveles escandalosos de guerra sucia, y eso creo que tampoco es democrático. Creo que la guerra sucia no le hace bien a la democracia, ni demuestra el talante de los candidatos, sino más bien dice muy poco de ellos, y esto es gravísimo. Creo que hay que llamarles a la cordura, lo hago como un ciudadano más, y pedirles que actúen con madurez, que a los bolivianos nos traten con respeto, porque esa es otra forma de faltarnos
también al respeto. Los bolivianos merecemos respeto, merecemos consideración. Si desean nuestros votos, tiene que ser en base a propuestas, en base a la verdad, pero no maltratando ni faltándonos al respeto. Senador William Torres, gracias por haber venido el día de hoy. Me gustó conversar con usted, sobre todo por el gran conocimiento, experiencia que tiene en el tema legal. Creo que la palabra suya en torno al comportamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia es muy determinante. Espero que se pueda reencauzar el propósito para el cual fue elegido. No quiero decir con esto que usted tenga la razón tampoco, es su opinión y es muy respetable, pero me gustó conversar con usted al respecto. Espero poder contar con su presencia en otra oportunidad. Sienta usted que este es un escenario, una palestra para poder conversar, acercarse con la gente y dar a conocer su punto de vista. Muchas gracias por venir, senador. Vidal, el agradecido soy yo y siempre a la orden. Muchas gracias. Tenga muy buen día. Buen día. Seguidores del periódico El Titular, gracias por acompañarnos hasta este momento. Los invitamos a ustedes a compartir, comentar, etiquetar a sus contactos para llegar a más personas desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo. Les habló Vidal Dorado. Permiso.